Era tan lógico lo que iba a pasar que yo mismo hasta aposté mi cabellera raparme en caso de que Cienfuegos pisara la cárcel. Lo hice porque ya sabía que iba a ganar la apuesta, porque era imposible que en México se pudiera encarcelar a un miembro del ejército. Porque pues era poner en entredicho una de las instituciones más fuertes que tiene México. Obviamente el ejército tiene muchísima cola que le pisa. Desde el 68 para acá se han cometido toda clase de atrocidades del ejército, incluyendo el tema de Ayotzinapa y muchos otros más. Pero el ejército en este país puede hacer lo que quiera. Y el presidente López Obrador, con su política militarizadora, lo único que ha hecho es darle al ejército no solamente el país, no solamente el control de la seguridad, que ya es mucho, sino además, pues las obras, las magnas obras. Y el actual secretario de la Defensa Nacional, hay que recordar, fue un recomendado del anterior secretario de la Defensa Nacional. Los esbirros de López Obrador, pues podrán decir misa, pero esto obviamente es un asunto que solamente comprueba otra mancha más a Don Gato y su pandilla. Así de sencillo, no hay más asunto que resolver. No sé qué sea peor, la exoneración, el indulto, el aquí no pasa nada, porque aquí en México Cienfuegos ni siquiera estuvo cerca de la cárcel, nunca, y por eso hasta avioncito privado para que viniera y regresara cómodo. No sé qué sea peor, si la exoneración, el indulto, el perdón, el aquí tú puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana, o las justificaciones en la mañanera del 15 de octubre de 2021. Y bueno, pues tanto Ebrard, que en su momento dijo que no sé qué y que no sé cuánto, como el propio presidente, que de alguna manera justifican la acción de la Fiscalía calificando la famosa autonomía. Una Fiscalía que ni siquiera se enteró que había una investigación contra Cienfuegos. ¿Cómo puede tener autonomía si obviamente recibió las órdenes correspondientes? No sé hasta qué punto queda mal la relación de justicia entre México y Estados Unidos, porque obviamente fue un acuerdo político de una época de Donald Trump. Recuerden que a Donald Trump, un día antes de que entrara como presidente, se le entregó al Chapo Guzmán. Bueno, o se le entregó a Obama, si lo quieren ver así, o se le entregó a Donald Trump antes de que iniciara su periodo presidencial. Y ahora, antes de que termine su periodo presidencial, pues de alguna manera se pagó aquella entrega del Chapo Guzmán diciendo, ahora te toca a ti entregarme a este personaje. En este país obviamente hay impunidad, hay distintos tipos de ver a los mexicanos, y más allá de las pruebas o no pruebas que pueda tener la DEA, en el buen sentido del término, esa era bronca de la DEA. Pero bueno, pues ahora resulta que esto ya estaba más planchado que cualquier camisa. Así es este asunto. Por eso este tipo de palabras de combate a la corrupción y de combate a no sé qué no sirven de nada. Y prueba de ello están estos datos, estos números, estas cifras, estos millones que Estados Unidos le entrega a México por la iniciativa Mérida, aunque ahora México la quiere cambiar y también México quiere acotar los niveles de presencia de la DEA. Bueno, en ese caso yo honestamente estoy de acuerdo porque no veo ninguna razón para que la DEA tenga elementos armados en México, la DEA o quien sea, no me importa cuál sea el grupo. Pero a final de cuentas, al final de todos estos asuntos, pues todo quedó exactamente igual. Las manchas que tiene Don Gato y su pandilla no las van a borrar. La mancha
de Ovidio, la mancha de la mamá del Chapo, la mancha de Cienfuegos, la mancha de prácticamente tener una Guardia Nacional observadora de lo que está pasando con la violencia en México. Ese es el problema, ese es el asunto. El asunto no es Ovidio, el asunto no es la mamá del Chapo, el asunto no es Cienfuegos. El asunto es que este gobierno, el actual, tampoco ha podido con los grupos organizados. Ahora, no ha podido porque no ha querido o no ha podido por otra razón. Acuérdense del caso García Luna, que también lo quieren salvar. Y acuérdense siempre del caso de Cienfuegos, porque para eso sí, ahí sí se aplica la justicia expedita y rapidita. En el caso de Lozoya, bueno, pues esperaremos que se cumpla algo, pero honestamente ya a estas alturas del juego, este gobierno, por lo menos para mí, ya perdió credibilidad, ya perdió fuerza. Es exactamente lo mismo que los demás, quizás un poquito más barato, pero es lo mismo. Se protege a los protegidos, se cubre a los cubiertos, se respetan las instituciones, se respetan los rangos. A final de cuentas, ya estamos acostumbrados, no veo ninguna razón para defender con orgullo la soberanía nacional, cuando hemos tenido una presidencia sumisa ante las decisiones de Estados Unidos. Ya están los millones que ya vieron, ya está todo este tinglado que la verdad no sirve para nada. Es más, el tema relacionado con el tráfico de armas, como lo dice el próximo ex embajador de Estados Unidos en México, al gobierno mexicano ni siquiera le importó, ni siquiera le interesó, ni siquiera entró al quite con ese tema. Así que todo es exactamente lo mismo de antes. Es simplemente una fachada, un montaje, un teatrito, un show en las mañaneras, pues lo de siempre, una sumisión ante este tipo de personajes. Ahora resulta que todo lo que dijo la DEA eran mentiras. Bueno, pues a lo mejor sí. Entonces, pues habría que demandar a la DEA. Y habría que también revisar los casos de cientos y cientos de mexicanos que han sido detenidos, mexicanos, como Cienfuegos, detenidos justamente por alguna razón X. Pero para esos no hay justicia. Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Así que ya podemos decir con holgura de que el presidente le cumplió al verdadero presidente de este país, al Ejército Nacional. Y hay de aquel que se meta con el presidente porque se mete con el ejército. Así de fácil, así ya está hecho el teatrito. Ojo con ese tema porque algún día lo vamos a tener que recordar. Y todo este montaje me da risa, ni siquiera me pone hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Y además salvé mi pelito, cortito, pero no rapado. Se los dije, pues ¿para qué les digo si ya se los dije? ¿Tú de qué estás hasta aquí? Hasta la madre, para que me entiendas.